Vamos a cerrar aquí, vamos a darle más tiempo también al profesor Alfredo Nateras, digamos investigador de la Universidad Autónoma de México, sede Iztapalapa. Él es doctor en antropología, básicamente tiene una maestría en ciencias antropológicas y una maestría en psicología social de la Universidad Nacional Autónoma de México, y su especialidad básicamente es en coordinación de grupos operativos. Ya particularmente se desempeñó como jefe de proyectos nacionales de prevención de drogas en centros de integración juvenil, y sus líneas de investigación básicamente están referidas al tema de cultura urbana, adscripciones identitarias juveniles, las significaciones del cuerpo, violencia y muertes en sujetos transnacionales, y al uso social de las drogas en espacios de divertimento, ¿no? Y actualmente es profesor investigador a tiempo completo en la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, y coordinador general del Diplomado en Culturas Juveniles, Teoría y Investigación, que se da y se dicta desde 1998 a la fecha. Alfredo, tienes todo el tiempo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. De inicio, continúo con los protocolos que tienen que ver con los rigurosos agradecimientos, y agradezco la invitación que me hizo el maestro Raúl Sarsuri del Centro de Estudios Socioculturales para estar aquí el día con ustedes. También en especial a mi colega y amiga, la maestra Genoveva Echeverría, y por extensión a la Facultad de Psicología de esta universidad. ¿Desde dónde miro cuando miro el asunto de las juventudes? Y en este caso en específico lo que he denominado como el uso social de drogas. Lo digo rápidamente, mi mirada está construido desde un acercamiento que tiene que ver en coordenadas de lo sociocultural. De ahí entonces, como una estrategia que he estado utilizando y que he estado empleando metodológica, es en función de ir construyendo una suerte de fotoetnografía, entendiéndola como un discurso, como un relato, como una prosa, y en este sentido de lo que están mirando ustedes en relación a determinado tipo de agrupamientos juveniles, y más que nada que va apuntando a sus prácticas de consumo y a sus expresiones culturales en los espacios públicos y en situ. De ahí están viendo ustedes en este relato, en esta narrativa, en esta prosa, jóvenes que tienen que ver en Santiago de Chile. Algunos otros son jóvenes que tomé fotografías en la Argentina, fundamentalmente en Córdoba, y también van a encontrar algunos jóvenes muy ligados a determinado tipo de adscripciones y de culturas e identidades juveniles. Lo que intentaré es más que nada señalar y hacer un marcaje de dónde están, digámosle, algunas preocupaciones que he tenido en relación a esto que denomino el uso social de sustancias. Una de las primeras reflexiones que me he hecho y que lo coloco acá a la conversación es que si cuando nosotros revisamos la historia de la humanidad y revisamos las formas y las maneras en que nos hemos vinculado, aparece que la coordenada de las violencias, todo el tiempo nos hemos violentado. De igual manera, la alteración de las corporalidades o la alteración del cuerpo es un marcaje que nos ha definido. El otro aspecto, me parece, es que todo el tiempo hemos estado en los procesos migratorios y los procesos migratorios, y todo el tiempo hemos usado sustancias. Lo más llamativo, a mi entender, es que las juventudes aquí referidas igual manera como actores y sujetos, me parece que son los que marcan justamente un protagonismo muy significativo y un protagonismo muy relevante. A partir de ahí entonces he construido la idea de que las juventudes en México y por extensión en la América Latina
en nuestras sociedades contemporáneas son los actores y son los sujetos emergentes más importantes o significativos que están dando cuenta de una serie de tensiones y de conflictos en coordenadas de lo sociocultural. Ya lo mencionaban, por ejemplo, la protesta callejera o el descontento social está recorriendo América Latina a partir de distintos tipos de formatos de sus juventudes. En el caso chileno, por ejemplo, toda la escena de lo que tiene que ver con lo estudiantil. De igual manera, en el caso hondureño, toda la escena que tiene que ver con los estudiantes que están saliendo a la calle para pedir, de igual manera parecida como los chilenos, educación de calidad y la no privatización de la misma. O, por ejemplo, ahorita, a escasa una semana de la inauguración del Mundial del Fútbol en Brasil, todas las revueltas del descontento y malestar social, uno de sus grandes protagonistas y también en términos de condición de género femenino son las jóvenes y los jóvenes en Brasil. El caso, por ejemplo, de lo que tiene que ver con los jóvenes en Venezuela, desde Chávez hacia Maduro, las grandes revueltas se están protagonizando por este actor. Y aquí el otro asunto es reflexionar en qué momento y cómo hicimos, en tanto que la práctica se llevaba a cabo, del uso de drogas un problema. ¿Cómo es que construimos el problema de la problemática del uso de sustancias? Recuerdo más o menos, si ustedes hacen una lectura histórica, finales del siglo XIX, 1800, en el caso mexicano, el uso de la droga, o en este caso voy a hablar específicamente de la marihuana, era algo que se hacía sin ninguna dificultad. En la Revolución Mexicana de 1910, la tropa usaba marihuana sin ninguna dificultad y hay relatos orales que dan cuenta de estos en coordenadas musicales. La cucaracha ya no tiene que fumar porque le falta marihuana que fumar. Y entonces daba cuenta que la cucaracha tenía que ver con la tropa y tenía que ver con los soldados. Entonces ¿en qué momento y cómo hicimos del uso de drogas una problemática? Y aquí creo que también otra pregunta que podemos estar construyendo es: ¿un mundo es posible donde tengamos una relación más inteligente con el uso de sustancias, en este caso la marihuana o el alcohol, y entenderlo como un accesorio cultural que se inscribe en algún lugar de las configuraciones identitarias de lo juvenil? Sin pretender estereotipar o estigmatizar, no por pertenecer a tal o cual agrupamiento, no por pertenecer a tal o cual adscripción identitaria, en este caso de lo juvenil, se es usuario de alguna droga. Aunque, y esto es para mí lo más significativo, algunos de sus miembros sí usan sustancias. En el caso de los estudiantes en América Latina, los estudiantes de América Latina son los que más usan marihuana. Y en creo que ahí se construye un sentido y un significado que desde algún lugar abona en la configuración identitaria de ser joven y abona también en alguna suerte de diálogo en la construcción específica de lo que tiene que ver con las identidades juveniles. Y ahí está el valor simbólico. Es decir, algo que nos ha aportado todos los estudios epidemiológicos es que prácticamente tenemos radiografiado las incidencias y las prevalencias. Entonces, lo que me parece que hay que adelantarle en la discusión es no tanto en relación a que si el 80% consume en relación a, sino qué es lo que nos quiere decir en términos simbólicos de sentido y significado la práctica social y la expresión cultural de esos consumos en contextos específicos y a los jóvenes situados como ya se había mencionado. Y me parece que ahí vamos a tener claves interpretativas y claves comprensivas que podrían ir abonando a impactar a determinado tipo de políticas
públicas que vayan encaminadas, pero más direccionadas, que apunten en la reconfiguración de estos sentidos y de estos significados. Por ejemplo, en la escena reggaetonera, es una escena que está teniendo demasiada visibilidad actualmente en los espacios públicos de la calle y en el inmobiliario urbano y en el transporte colectivo. Están usando, además de marihuana, porque lo que encontramos es que nuestras juventudes son multiusuarios, utilizan varias sustancias al mismo tiempo en función de los escenarios, en función de los climas afectivos y en función de los lugares en donde se va construyendo el divertimento. Y en ese sentido, los reggaetoneros, además de que están usando marihuana, aquí van a ver algunas imágenes al respecto, tienen una creatividad muy significativa, porque la marihuana, no sé si ya pasó la imagen o la fotografía, agarran algunas manzanas, ¿sí?, le quitan la parte de en medio, ponen la marihuana y la fuman y la inhalan. No sé si acá tienen alguna práctica similar al respecto, tan sana en relación a lo de la manzana. Y el otro asunto que están utilizando es los disolventes inhalables, que es el tiner, el aguarrás y demás, y que esto vuelve a marcar que una de las, digamos, de las drogas en términos de su contexto social o en términos de lo que hace a zonas populares son justamente los disolventes inhalables. O por ejemplo, los rastas o los rastecas, que van construyendo una filosofía de vida a través de esta filosofía que tiene que ver con el Rastafari. Dentro de esta filosofía del Rastafari, la incorporación del uso de la marihuana tiene sentido y significado porque va configurando y va abonando a lo que tiene que ver en su condición identitaria de ser Rasta o ser Rastafari. Y la marihuana, como una cuestión más simbólica o en una cuestión más mística, es consumida. Por lo tanto, estas prácticas me parece que en algunas coordenadas se llevan a cabo como resistencias culturales ligadas a la ascripción identitaria correspondiente, y me parece como una forma en coordenadas de lo político para interpelar al Estado, a las instituciones, a los institutos de juventud y al poder que representan. En este sentido, me parece que tenemos que repolitizar el elemento de la política en las prácticas de consumo de estos agrupamientos y de determinado tipo de ascripciones identitarias juveniles en esas coordenadas, me parece, de resistencias culturales. Y esto me parece que es significativo y es importante. Ya lo había dicho nuestro colega que me antecedió, es que uno de los conflictos o de las tensiones de estas prácticas y de estas expresiones culturales tiene que ver en el asunto de la criminalización de la condición del usuario. Y aquí hay una, digamos, de un traslape en términos de que un usuario se le trata como si fuera un criminal, como si fuera del crimen organizado o como si fuera un narco cuando no lo es. Y esto me parece que es muy delicado en función de ante los climas de violencia, y más en el caso mexicano, que tenemos una guerra terrible contra lo que tiene que ver el crimen organizado, una guerra que lleva más de 120,000 muertos, de los cuales de esos 120,000 muertos se calcula por los registros de los mismos Estados y sus instituciones y de las organizaciones de la sociedad civil, que van como 65,000 o 70,000 jóvenes asesinados. De esta cifra se calcula que hay como 1,500 o 1,800 niños asesinados, y entonces de tal suerte que en el imaginario de los cuerpos de seguridad del Estado, reinterprétese como la Marina, el Ejército, la Policía Federal, incluso policías LEDIT, pareciera ser que en su imaginario ser joven es automáticamente ser
sicario y que a partir de ahí entonces es baleado y ha sido tiroteado y ha sido asesinado. En el caso, por ejemplo, de Monterrey, hay un instituto que se llama el Tecnológico de Monterrey, que es de mucho dinero, van los jóvenes de recursos muy favorecidos, y entonces llega el ejército y 2 jóvenes van saliendo del campo universitario y por su condición de jóvenes venían de un operativo contra un enfrentamiento contra narcos y disparan y asesinan a uno de ellos. Y después el relato, la narrativa es que, bueno, además de que era Pacheco, en México decimos pachecos a los usuarios de marihuana, además era, según desde su relato, era sicario o era narco, y lo cual se desmintió porque eran 2 estudiantes, inclusive muy talentosos, del Tecnológico de Monterrey. Entonces, ante estos climas de violencia, ante estos climas de intolerancia, se ligan y se envalentonan los pensamientos más conservadores que tienden a criminalizar tanto la estética corporal, la facha, la adscripción identitaria asociada y las prácticas de consumo de sustancias. Por ejemplo, no somos tan pasionales en el fútbol como en Argentina o como en Brasil. Sin embargo, es una práctica que se lleva a cabo regularmente en los barrios populares. Y en los barrios populares se cierran las calles y en tanto que no se tiene el dinero o la moneda de ir a un club o de ir a un deportivo, entonces el símil es en ese sentido imaginario de que la calle es el deportivo. Y entonces se ponen a jugar fútbol. Y dentro de las bebidas de hidratación que consumen la mayoría de nuestros jóvenes es el alcohol en su formato de cerveza. Y entonces están cerveceando, como nosotros decimos, están cheleando. Pero en eso llega la policía. Y en ese sentido, además de que es una falta, más bien es una falta administrativa, los detiene. Los detiene por la práctica del alcohol en el espacio público, pero más que nada por su adscripción y su facha y estar en una zona popular. Y los detiene y además con una flagrante violación a los derechos humanos. Y esto se recrudece si esto lo cruzamos, esa práctica social en el espacio público que ya se mencionaba, esa expresión cultural, si lo cruzamos con la condición de clase, o sea, no es lo mismo ser no sé si aquí existe más o menos esa descriptor o esa cualidad de los jóvenes de altos recursos que nosotros les llamamos los mirreyes, o los jóvenes de la clase media alta que les denominamos los hipsters. Son jóvenes que tienen también consumos muy altos, y dentro de los consumos más altos que tienen es la cocaína o las drogas de diseño, el éxtasis y las tachas, pero en espacios muy configurados sociales de protección que tiene que ver con las discotecas o que tiene que ver con los bares, y que no son molestados. Y entonces la clase social está marcando en términos que los jóvenes más desfavorecidos o los pobres, si lo cruzamos por el color de la piel, de que no son blancos así como una gran parte de ustedes, sino que son morochos, como dicen los argentinos, o son morenos o prietos, como decimos nosotros en los mexicanos. Y si además lo seguimos articulando con el espacio público de donde habitan o son habitados, que tiene que ver con los barrios, que tiene que ver con su hábitat, entonces son criminalizados. Y por portación de rostro, como canta la Mona Jiménez del Cuartetero en Córdoba, son detenidos. Y eso me parece que es una situación muy delicada y en todo caso inaceptable. Y lo digo porque actualmente uno de los agrupamientos que está recibiendo más discriminación
al menos en la Ciudad de México y en su zona metropolitana, es el caso de los reggaetoneros. Y el caso de los reggaetoneros es bien interesante porque están en los barrios populares. Y en los barrios populares, en la Ciudad de México y en su zona conurbada, en estos barrios populares, por ejemplo, hay una zona de Tepito, los que conocen la Ciudad de México, que es el barrio Bravo de Tepito, donde, digamos, tiene una historia cultural muy fuerte, que una práctica social de la mayoría de ellos está dentro de las coordenadas de la paralegalidad. Y ahí la denominación de reggaetoneros se conocen como los tepichulos. Los tepichulos. Y entonces la otra denominación, pero es un descriptor en términos que descalifica por la condición del hábitat en donde llevan a cabo. Y el otro descriptor que en ese sentido criminaliza y descalifica es lo que se denomina como chacas. A los reggaetoneros se les dice que son chacas o que son chacales, que es peor decir, en términos ofensivos, decir indio, porque una de las grandes ofensas en el caso mexicano es decirle a alguien indio. Pero esta descalificación es más potente, es más fuerte, porque es un chaca y es un chacal. Y entonces, en ese sentido, están en los umbrales o en los límites de los márgenes de la exclusión social. A su vez también construyen una religiosidad popular que tiene que ver son devotos de su santo patrono, que tiene que ver con San Juditas Tadeo, y cada 28 de mes religiosamente van, y cuando hacen las trayectorias, consumen marihuana y consumen disolventes inhalables. El otro caso para mí paradigmático e importante es el caso de las pandillas transnacionales, especialmente lo que tiene que ver la MS-13, la Mara Salvatrucha 13, la pandilla del barrio 18, fundamentalmente en la región del norte centroamericano, del Triángulo Centroamericano, Honduras, Guatemala y El Salvador. Me parece que no son la nueva mafia como lo trata de describir o de colocar National Geographic en un video que así lo denomina, ni son crimen organizado. Y creo que a partir de ahí, me parece, en términos de el uso de la marihuana, se construye un sentido de vida cotidiana como pandillero, y se construye un sentido al uso de la marihuana de lado a que son caminantes de la calle. Y entonces, en un relato de unos chicos de esos, me decía, mira, fumar marihuana es justo para un callejero, para alguien que anda en el barrio y para ir soportando la vida de violencia en la cual estamos. Y algo interesantísimo, que es que esto aplica también, y lo podemos ligar, aquí ya se mencionó de igual manera, con las juventudes de las zonas populares. En el caso, por ejemplo, de Argentina, que vengo de allá, de Córdoba, de las villas de miseria. En el caso de las favelas en Brasil, en el caso de los barrios, en lo que tiene que ver con México, son prácticas que tienen relación con el asunto de ser vulnerables, y que en ese sentido la construcción de los cuerpos de seguridad del Estado los violenta. Y otra cuestión que fui encontrando y que me parece muy interesante es los propios mecanismos de autorregulación que tienen estos agrupamientos, tanto los reggaetoneros y especialmente la Mara Salvatrucha y la pandilla del barrio 18. Y esto lo hemos visto en la revuelta zapatista en México con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Hay una autorregulación en el consumo del alcohol por los indígenas zapatistas. En el caso de la MS-13 y del barrio 18, ellos han establecido que solamente se puede uno emborrachar en determinados días, y no todos se emborrachan. Y también se tiene especificado qué días no se debe de consumir marihuana y qué días no se debe de consumir crack. Cuando yo les preguntaba por qué, y me decían, es que eso nos pone muy vulnerables cuando llega la policía, y nos pone muy locos cuando llega la pandilla del barrio contrario o cuando llegan los cuerpos de exterminio social.
Y esto es interesantísimo porque es algo que yo no lo he visto en ninguna incidencia comunitaria, ni mucho menos lo he visto en una aplicación de un programa de prevención de sustancias. Y esta parte de la autorregulación me parece que es significativa porque eso también va apuntando a el discurso, la narrativa en términos de los consumos del alcohol. Este discurso y la narrativa tiene que ver con el asunto de que tú eres responsable en función de los consumos que lleves a cabo. La calidad, ¿sí?, es de nosotros, Brandy presidente, y la responsabilidad es tuya, es de vos. A partir de ahí, me parece que, y de coordenadas de lo sociocultural, una discusión que tendríamos que seguir abonando es la construcción de las ciudadanías juveniles. Me parece que es evidente, y aquí lo reitero, que los estudios epidemiológicos nos han arrojado información muy importante e información muy significativa. Y también me parece que es evidente que estamos ante el fracaso rotundo de las políticas prohibicionistas. Si algo, más allá de la estrategia metodológica que se lleva a cabo en relación a cualquier encuesta, si algo coinciden las encuestas locales, las encuestas estatales, las encuestas nacionales y las encuestas internacionales, es que los consumos aumentan y aumentan. Y entonces es ahí la pregunta: ¿qué ha pasado entonces con el programa preventivo de Dile No a las Drogas? Ha fracasado. Y aquí me parece que habría que ser justos, que esto no implica entonces decir o sostener que han fracasado también los equipos de trabajo e intervención. Es decir, los equipos de trabajo y de intervención de las asociaciones civiles como de las instituciones no han fracasado. Lo que ha fracasado es la mirada, la aproximación a partir de la lógica de las políticas prohibicionistas. Y esto de fracaso tiene que ver, y lo pongo con este organizador cultural que les decía al inicio, en términos de que nos agrade o no, estamos ante una práctica muy potente que va a seguir siendo práctica, que van a seguir los consumos. Entonces, mi preocupación actual y contemporánea es ¿cómo le hacemos con las juventudes y más que nada con estos grupos vulnerables o de lo que tiene que ver con estas adscripciones identitarias para trabajar el hecho de que usan sustancias, específicamente marihuana, disolventes inhalables, alcohol, y que muy probablemente seguirán usando marihuana e incluso aunque hayan sido beneficiados por algún programa preventivo. El asunto de los programas preventivos es que en ese tenor llega esa temporal, es como el inconsciente, esa temporal, llega después, cuando ya los consumos y las prácticas se llevan a cabo. Por lo tanto, el discurso preventivo no crea sentido y no crea significado en términos de el no ejercicio de la práctica. Y me parece que aquí, en ese tenor, habríamos que ser más arriesgados en términos de incorporar otras estrategias como los programas de reducción de daño. Me parece que en estos programas de reducción de daño hay que apuntar a educar y reeducar en los consumos de los consumidores. Y que en ese sentido la reeducación tiene que ver que el consumo de alguna sustancia, la marihuana, la cocaína, los disolventes inhalables, no solo es una decisión individual, sino que su decisión individual repercute colectivamente.
Es decir, si nosotros estamos en un evento o si estamos en una fiesta y si consumimos en ese momento, aunque es una decisión individual, una práctica individual, la repercusión colectiva puede ser que después ya no nos den chance de seguir haciendo esos festivales o esos eventos. Y creo que ahí la otra discusión es ahí la decisión de sí y la construcción de ciudadanías. Es decir, hasta dónde, más allá de la edad de 18 años, que es la ciudadanía formal, hasta dónde se tiene la decisión de sí o la decisión relativa de sí para decidir los consumos. Y si se tiene la decisión relativa de sí para decidir los consumos, entonces el Estado no debe de intervenir en la decisión de sí. Lo que el Estado y las instituciones tendrían que hacer es ir acompañando si algunos de estos consumidores tienen una problemática en relación a las drogas. Y me parece que a partir de aquí, otra de las cuestiones es que hay que entrar, y la academia le urge de ya, entrar o seguir entrando a la discusión de la despenalización en el uso de la marihuana. Porque la discusión, por ejemplo, del presidente Mujica en Uruguay es muy interesante. Lo que se está definiendo en Uruguay va a marcar, a mi entender, lo que puede ir sucediendo después en los distintos países de América Latina. Tengo entendido que aquí, conversando con mi colega Genoveva, están ustedes en la discusión bajo determinado tipo de causales de la despenalización del aborto. Y probablemente también en el caso mexicano estamos ya en la discusión de la despenalización del uso de la marihuana. La academia tiene que incorporarse en esta discusión, la investigación, porque lo que hace la academia de la investigación es construir cierto tipo de conocimiento y de saber que lo debemos de poner como utilidad social para que pueda impactar no solo en las políticas, sino para que pueda impactar en las decisiones políticas cuando se legisla al respecto. La despenalización pasa por una decisión política y que en ese sentido no debe de imperar la moral privada para hacer política pública. Y creo que esa es una centralidad importantísima, ¿sí? Y en esta liga, entonces, seguir trabajando en la construcción de ciudadanías juveniles que apunten más que nada al respeto de los derechos humanos ante la decisión de sí de ser consumidores. Otro aspecto importante, me parece, que tenemos que ir abonando es trabajar en construcción de ambientes democráticos de lado a las prácticas sociales y expresiones culturales del consumo, en los ámbitos de la familia, en los ámbitos de la escuela y en los ámbitos de recreación, donde se va configurando las adscripciones identitarias. Otra beta u otra vertiente me parece interesante que podríamos estar abonando es trabajar o hacer diseños de investigación cuantitativo y cualitativo con jóvenes no usuarios de sustancias frente a los jóvenes usuarios. Y entonces reconstruir las trayectorias de vida individual construida colectivamente. ¿Qué sucedió en términos de estas trayectorias? Que ante situaciones y ambientes similares, unos jóvenes no consumen y otros jóvenes sí consumen. Y ahí yo creo que tendríamos datos importantísimos, datos significativos para tener más pistas de sentidos y significados. Los escenarios de tensión y de conflicto en términos de intervención y en términos de investigación. El escenario de conflicto, a mi entender, es este. Nuestra generación va a desaparecer porque ya algunos ya estamos envejeciendo, ¿sí? Y los consumos seguirán. ¿Cómo le hacemos? Creo que habría que seguir apuntando a la relación. Si aprovecho los últimos 20 minutos que me quedan, a grupos juveniles en desventaja social, en donde no llegan las políticas públicas. Jóvenes en coordenadas de vulnerabilidad. Por ejemplo, estrategias de trabajo con jóvenes en el encierro.
y las estrategias de trabajo con jóvenes en el encierro. Una gran parte, en el caso de México, el 62% de nuestros jóvenes están encarcelados por delitos menores, y uno de esos delitos es el narcomenudeo. Y entonces, a partir de ahí, se están experimentando estrategias de arte y de cultura en el lugar de los encierros, no encaminado a que dejen de consumir, sino encaminado a que se disminuyan las violencias en el lugar del encierro, se disminuyan las violencias cuando se llevan a cabo estas prácticas. El otro agrupamiento, me parece, es los pandilleros, o la Mara Salvatrucha, o la MS-13, el Barrio 18, en términos de que sus sentidos de consumo es para paliar, al menos en su imaginario, los climas desfavorables. ¿Cómo le hacemos para trabajar con estas poblaciones? Y el otro agrupamiento es de los barrios populares, villas de la miseria, ciudades perdidas, en donde se nos complica porque está muy incorporado en términos de una práctica comunitaria. Y cierro esta exposición marcando de nueva cuenta lo que en algún momento señalaba, y creo que sí, un mundo mejor es posible, donde tengamos relaciones más inteligentes, en este caso con lo que tiene que ver con el uso de sustancias, y seguirlo entendiendo como accesorios o emblemas culturales que se inscriben en configuraciones identitarias complejas, pero que ahí encierran justamente la parte hermenéutica o la parte interpretativa de lo que lleva a esos consumos. Gracias por su atención. Alfredo, ¿alguna cosa que quieras hacer para cerrar? Cerramos acá, ¿sí? Pues muchas gracias. Bueno, yo les quiero agradecer a Marcos, quiero agradecer a Álvaro, quiero agradecer a Eduardo y especialmente al profesor Alfredo acá por su participación, y a ustedes también que se quedaron hasta aquí, hasta esta hora, hasta el final. Ya nos encontraremos en otra oportunidad, en otro, ya quizás más debate sobre la discusión sobre estas temáticas que son, digamos, centrales para nosotros. Gracias.